En otra historia fue detenido Francisco Javier Gómez Mesa, quien era director del Penal Federal de Alta Seguridad del Puente Grande, Jalisco. Él, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada. Este ex servidor público también prestó sus servicios judiciales y ministeriales en la Procuraduría General de la República, a todos los niveles. Sí, y a ellos se suma un gobernador, por ejemplo. Claro, él no está acusado, pero Mario Anguiano Moreno, el gobernador de Colima, tiene un hermano y un primo que están presos con condena firme por participar en el narcotráfico, en un estado que está marcado por la presencia de bandas dedicadas sobre todo al tráfico de metanfetaminas. Su hermano se llama Humberto y apodado La Rana, fue condenado en el 2004 a 10 años de prisión por vender metanfetaminas. Su primo hermano, Rafael Anguiano Chávez, purga en Estados Unidos una condena de 27 años por ser considerado el jefe de la organización de los Anguianos, así se llama ese cártel, en Los Ángeles, en California, vinculada con los hermanos Amezcua, apodados los reyes de las metanfetaminas. Bueno, hay otro caso. Este sucedió a mediados del 2005, cuando, con información proporcionada por la inteligencia estadounidense, se ubicó una mansión enorme en el Estado de México, en Huixquilucan concretamente, donde vivía Clara Laborín y su compañero Héctor Beltrán Leiva, el hermano de Arturo Beltrán Leiva. Bueno, ahí se encontraron muchas fotos, incluidas varias en una fiesta célebre de esa familia cuando vivía en Querétaro, pero también innumerables cintas de grabaciones telefónicas realizadas por Beltrán Leiva con muchos interlocutores. Bueno, durante este cateo llamó muchísimo la atención un nombre en manuscrito directamente con la letra de Beltrán Leiva, donde se consignaba y donde se decía el nombre y los datos de Nahum Acosta. Él, Nahum Acosta, era el director de giras de la Presidencia de la República con Vicente Fox, y ahí estaba anotado su teléfono particular, su número de celular, otros datos. También había una tarjeta de presentación de este con su cargo público, y fue un escandalazo. Sí, cuando se analizaron las cintas se comprobó que en varias de ellas había pláticas de Acosta con Héctor Beltrán Leiva, apodado el Ingeniero, donde se hablaba de las giras presidenciales, de sus recorridos y de características, incluso de entregas de dinero del ingeniero de Héctor Beltrán Leiva a Acosta en su propio domicilio. Había muchos otros datos duros de esa relación, incluido el descubrimiento que se enteraron recién en ese momento de que la visa de Estados Unidos le había sido retirada 10 años atrás a Nahum Acosta por su presunta relación con el cártel de Amado Carrillo y los Beltrán Leiva. Es que es impresionante que no hayan revisado ese dato, ¿no?, para contratar a alguien. No sé si es impresionante o decepcionante, pero algo sucedió. Bueno, y es que lo importante de esto fue que incluso cuando es detenido, el presidente Vicente Fox lo reconoce y reconoce públicamente que el narcotráfico había ya logrado penetrar Los Pinos. Después de esta declaración del presidente, de los datos que hubieron, bueno, algo sucedió y repentinamente un juez decidió que las pruebas no eran admisibles porque se trataban de grabaciones privadas y que el exfuncionario quedó en libertad por esa causa. Bueno, trabajó después de estar en presidencia en Pemex y hoy dirige una empresa constructora en Oaxaca. Ahí está, no le pasó nada, ¿eh? Sin embargo, pocos casos han llegado hasta los juzgados, como el del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva. Villanueva está acusado de muchísimas cosas, pero entre las acusaciones firmes está acusado de recibir más de 19 millones de dólares del cártel de Juárez a cambio de proveer protección a esa organización en Quintana Roo. Mario Villanueva Madrid fue extraditado a los Estados Unidos el 8 de mayo de este año, donde podría ser condenado a cadena perpetua por acusaciones de narcotráfico y 20 años de prisión por los cargos de lavado de dinero. La extradición ocurrió después de cumplir una sentencia de 6 años en México, condenado también por lavado de dinero. Jorge, tú hiciste esta investigación contra Mario Villanueva, y un día, de la nada, se aparece en tu oficina, se sienta en tu escritorio y te reclama. ¿Qué se siente que te amenazan de esa manera? No, bueno, me había amenazado en innumerables oportunidades porque hicimos una investigación de 5 años. Esa vez, esa última ocasión que tú dices, y ahí no llegó a amenazar. Ahí llegó literalmente el señor Villanueva a llorar en la oficina, a retorcerse así la corbata, decir que sí, que todo lo que habíamos publicado de él, de tráfico de gente y de muchachas y esas cosas, era verdad, pero que él no era narcotraficante. La respuesta que le dimos es la única que se le puede dar a un hombre de esta información de la DEA, nunca fue investigación. La DEA te dio información y tú acudiste a verificarla, pero nada más. Y sobre eso trabajamos, fue de la DEA, fue del Ejército Mexicano, fue de la PGR, e información de particulares que denunciaban y que fuimos allegando en ese caso. Pero el señor Tan es así, que el señor está preso,
y podrá ir a cadena perpetua en los Estados Unidos. Porque eso es mucho de lo que no entienden las personas que están en el narcotráfico, los periodistas, nosotros. Finalmente, no es que estemos investigando su caso los investigan las autoridades y las autoridades nos dan la información a nosotros simplemente para transmitirla. Para transmitirla, y uno tiene que ponerla en contexto y tiene que investigar a ver si la información que dan las autoridades es verdadera o falsa. Pero bueno, hay otros casos, ¿no? Bueno, y es uno de los más recientes, el de Gregorio Sánchez Martínez, que es expresidente municipal de Cancún y, bueno, usted recordará, fue candidato del PRD, PT y Convergencia al gobierno del estado y fue detenido por acusaciones de delincuencia organizada, delitos contra la salud en su modalidad de fomento y lavado. Existían acusaciones sobre vínculos de Greg Sánchez, con la delincuencia organizada desde tiempo atrás, incluso antes de que Greg Sánchez se afincara en Cancún, proveniente de Chiapas. También sus principales colaboradores en el área de seguridad fueron detenidos, comenzando por el ex militar cubano Boris del Valle, familiar directo de su esposa Niurka Sávila, y su principal asesor. Están acusados del asesinato, todos ellos, del general Mauro Enrique Tello Quiñones, y algunos de ellos se han convertido también en testigos protegidos. Bueno, y con ellos también fue detenido Marco Antonio Mejía, un hombre que había sido ex jefe de seguridad de Andrés Manuel López Obrador y que había sido enviado por Nicolás Mollinedo. Usted se acordará, este famosísimo chofer Nico, que ganó como 60,000 pesos mensuales, qué maravilla, ¿no, Jorge? Ganaba bastante más que eso, pero bueno. En nómina 60,000 pesos y después se convirtió en el jefe de logística de López Obrador. Bueno, con Craig fue enviado para que se hiciera cargo del penal de Cancún y en retribución la familia de Nico se quedó con el aprovisionamiento de alimentos del penal, que es un negocio que genera muchísimo dinero. Bueno, otros elementos de seguridad fueron detenidos o dados de baja y todos fueron acusados de estar colaborando con el crimen organizado. Esos y otros detenidos han señalado a Greg Sánchez como parte de la estructura de protección del cártel de los Zetas y de los Beltrán Leiva. Esa es la situación. Además, también había familiares, como en los casos que decíamos del gobernador de Colima. Una hermana de Greg ha estado detenida por transportar ilegalmente, junto con su esposo, $300,000 de Colombia a México. Otro de sus hermanos está detenido, acusado de encabezar una banda de secuestradores. Y un tercer hermano, imagínese usted, la familia, estuvo detenido por delitos violentos. Lo cierto es que Greg, además, está acusado de haber organizado redes de espionaje que terminaron espiando tanto a rivales políticos como a los propios mandos militares en el Estado. Está acusado de diversos delitos económicos y el dinero que tiene en sus cuentas bancarias supera en mucho sus ingresos comprobables. Bueno, hubo otro candidato a ocupar cargos públicos a quien se le acusó de vínculos delictivos. Bueno, él es Saúl Rubio Ayala, quien durante su candidatura a una diputación local por el PAN en Sinaloa fue relacionado con el cártel local. La justicia jamás pudo comprobarle nada, pero Rubio Ayala fue criticado por asistir en octubre del 2004 como candidato ya a diputado al funeral del narcotraficante Miguel Ángel Beltrán, el Cejagüera, que fue asesinado en el penal de La Palma. Rubio Ayala fue ejecutado en el 2005 y su camioneta y su cuerpo fueron impactados al menos con 90 tiros. Bueno, hay muchos más casos. Está la operación Limpieza en la PGR, que se llevó a buena parte, incluyendo al jefe del Asiedo en la propia PGR. Está el caso famoso del general Jesús Gutiérrez Rebollo, que era el zar antidrogas, avalado por el gobierno de Estados Unidos, y muchos más. La pregunta ante todo esto es, cuando el IFE nos dice que va a haber un blindaje para evitar que el narcotráfico penetre en la política, la pregunta es... ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer? Porque, ¿O podrá? Porque este cuerpo ya está infectado por el virus del narcotráfico. Lo que hay que hacer es erradicarlo. Y hay que tener voluntad política y parece que los actores no lo tienen. No lo tienen, bueno, y el IFE, ¿qué va a poder hacer? Aunque es su responsabilidad. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde, todo personal, de lunes a viernes de 9 a 9:30 de la noche. Que descanse, que la pase muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Viviana. En el poder y en la política todo, absolutamente todo es personal. Gracias, buenas noches. El café de la mañana, la canción de la semana, que muchas veces me emociona.